La reforma constitucional, como decíamos ahorita, ha sido uno de los principales temas de la semana. Legisladores oficialistas llamaron a los partidos de oposición a deponer su actitud y a volver a sentarse en la mesa del diálogo para discutir la propuesta de independizar el Ministerio Público, para lo cual sería necesaria una reforma constitucional. Yarilis Calcaño nos amplía. La propuesta de reforma constitucional con la que el gobierno del presidente Luis Abinader busca afianzar la independencia del Ministerio Público ha chocado con un muro de contención. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué ese aceleramiento? Para bajar el porcentaje, para ganar en primera vuelta. Ese es el propósito ulterior de esa modificación. Los tres partidos que se retiraron de la mesa del diálogo deben valorar la posibilidad de retomar el escenario de la concertación. Pero los principales partidos de oposición se mantienen renuentes a volver a sentarse en la mesa del diálogo. Ellos quieren pecar en río revuelto. En República Dominicana no se tiene claro sobre la soberanía de la Asamblea Revisora. En consecuencia, cuando entremos a la Asamblea Revisora, ellos quieren asaltar esa asamblea para impulsar cosas. A juicio de los PRMistas, las razones que argumenta el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD carecen de sentido, tras indicar que Luis Abinader no procura que se legisle para su propio beneficio. Es la única vez que un presidente de la República somete una reforma de la Constitución para disminuirse en su propio poder. Era de esperarse que hay gente que le teme como el diablo a la cruz. Es irresponsable que partidos que han modificado la Constitución para su propio beneficio en asuntos simplemente de la reelección o en el 2010 habilitándose ahora a la ligera rechacen un proceso de diálogo tan importante. Los PRMistas reconocieron que sin el voto favorable de las demás fuerzas políticas no es posible reformar la Carta Magna, razón por la que dicen estar dispuestos a explorar alternativas de búsqueda de consenso. Yarilis Calcaño, CDN. Son las 8:21 de la mañana. ¿Vieron ustedes ese reporte de nuestra compañera Yarilis Calcaño con voces de la política de distintos partidos que muestran posición sobre esa propuesta que se ha avanzado de reforma constitucional? Nosotros tenemos el gusto de presentar acá en Despierta con CDN, en principio, a un panel de 3 caballeros. Yo buscaba una dama, pero bueno, son 3 caballeros que yo les tengo mucho respeto, cariño. Héctor Guzmán, vicepresidente del PRD. Muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Héctor. También está con nosotros Tobías Crespo, de la Fuerza del Pueblo, diputado, y el querido amigo José Dantes, del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Caballeros todos, gracias por estar aquí. ¿Cómo están? Muchas gracias. Buenos días, Caterín, Héctor y don Nelson. Voy a arrancar con Héctor Guzmán. Dele con Héctor Guzmán ahí, por edad, sí. por otra cosa. Don Héctor, ¿cuál es la posición del PRD específicamente? Ayer decidieron pararse de esta mesa. ¿Es un asunto de forma, es un asunto de fondo? Porque hay quien dice, bueno, es que el escenario no es. Y hay otros que dicen, no, es que el fondo tampoco. ¿Cómo es el asunto? Mire, lo que nosotros en el PRD, lo que hicimos ante esa mesa técnica que le llaman de transparencia e institucionalidad, con el caso específico del tema de la reforma constitucional, porque hay que poner claro que es un tema y hay varios temas, y ese es uno. Nosotros decidimos no participar porque entendemos que este no es el momento, o sea, no es la prioridad del país. Cuando tú vas a hacer una reforma constitucional, tienes que actuar en función de la realidad que el país vive. Nosotros entendemos que la prioridad del país es las consecuencias generadas por la pandemia, que están impactando gravemente en el pueblo dominicano, y ahora agravadas con el tema de la guerra de Ucrania. Y lo que nosotros hicimos es una reiteración de la posición pública que desde un principio nosotros asumimos. Cuando el presidente habló de esa reforma, nosotros dijimos que no era el momento oportuno, que en este momento no podíamos entrar en una discusión de una reforma constitucional. Nosotros entendemos que meter a este país en este momento de crisis a la discusión de una reforma constitucional sería una irresponsabilidad del liderazgo político nacional. Y nosotros no nos vamos a prestar a eso. Sencillamente, es nuestro derecho, es nuestra posición, nuestra visión. Nosotros le respetamos la que tenga otros actores, porque
no nos pueden cuestionar el que nos retiremos, sobre todo partidos que en otra ocasión, en un diálogo, se han retirado también, con todo su derecho. Entonces, en medio de esta situación, y yo quiero reiterar aquí, las declaraciones del presidente Luis Abinader resultan muy desacertadas y no se corresponden con la actitud de colaboración y de diálogo que ha asumido la oposición. Y se lo está diciendo una persona que ha participado en todas las convocatorias que ha hecho el presidente Luis Abinader, donde la oposición ha estado ahí. ¿Usted refiere, Héctor, a las declaraciones que dio el presidente ayer? Sí, no se corresponde, oye, con la actitud de colaboración y de diálogo que hemos asumido los partidos de oposición en ese diálogo nacional. Toda la convocatoria que ha hecho el presidente Luis Abinader, nosotros hemos estado ahí. Oye bien, a pesar de no estar de acuerdo con algunos puntos, y hemos asumido una actitud de crítica cuando no estamos de acuerdo y de propuesta para resolver temas. Recuérdense el tema con el caso Haití. Todos los partidos firmamos, redactamos documentos y apoyamos al presidente y al gobierno en sus acciones. Entonces, ese tipo de declaraciones no se corresponden con la actitud que han asumido los partidos de oposición. Y en este caso yo hablo porque he estado ahí, en las convocatorias de diálogo. Es más, nos hemos convertido en colaboradores de los documentos que se producen ahí. Y hay que entender que el diálogo nacional tiene 12 mesas técnicas y 3 institucionales. Estamos hablando 15 temas que se están manejando y en todas ha habido una actitud de colaboración de los partidos que estamos ahí. Un solo tema nos diferencia, la reforma constitucional. El gobierno tiene una visión, nosotros tenemos otra, un derecho que tenemos. Ahora, es porque entendemos que la situación que el país está viviendo no es para discusión de la reforma constitucional. Sería una irresponsabilidad del liderazgo político meter a este país a esa discusión en medio de esta crisis. José Dantes, dice el presidente de la República que él está dispuesto a sentarse y a asumir los compromisos que tenga que asumir, que no es cierto que él va a modificar la Constitución por un temor de beneficiarse a sí mismo. Y dice una palabra que utilizó mi compañero Héctor, él no se va a echar bombo él, pero yo se lo lanzo porque se lo merece. Excelente columna en el periódico El Caribe en donde decía, el temor los une. Y, refiriéndose a los partidos de oposición, en el sentido de que están temerosos de que pueda ser una suerte de caramelo envenenado. No se le cree al presidente de la República cuando dice, yo estoy dispuesto a establecer mis compromisos, José. No, realmente a él yo no le creo absolutamente nada, porque ya él ha dado muestra de que solamente lo que hace es muchas promesas y pocos hechos. Lo hemos visto desde hace más de un año, donde se ha prometido una serie de obras, de acciones de las políticas públicas que no han llevado a cabo, número uno. Número dos, yo coincido plenamente con don Héctor cuando plantea que no están dadas las condiciones para una reforma de la Constitución. Nuestro país tiene muchos problemas por delante que antes de esta situación que se está viviendo en el escenario internacional, pues hace falta que nuestro partido tome cartas en el asunto. La inflación cada día va creciendo, hoy anda por un 8.7, los precios de los alimentos, los precios de la gasolina que pueden crecer aún más por el conflicto que hay. Entonces, frente a esa situación donde las familias están prácticamente en una situación de calamidad, yo creo que realmente es poco responsable que el tema prioritario para la sociedad dominicana sea la discusión de una reforma cuyo contenido, aparte de, es incoherente, es incongruente y tiene una serie de inconsistencias jurídicas que no nos dieron chances de presentarlas en esa mesa temática, porque nos llaman para que nos sentemos en esa mesa temática a contribuir con lo que entendamos que hay que cambiar. Pero eso fue justamente lo que no nos dejaron presentar hace 48 horas. Hace 48 horas lo que se nos pidió es que no diéramos un discurso, que no entráramos en la discusión del contenido. ¿Por qué? Porque ellos querían presentar su contenido por cada uno de los articulados y que sobre cada uno de ellos entonces que los partidos presentaran su posición. Ahora, ¿cómo yo me puedo quedar ahí cuando no estoy de acuerdo con la propuesta porque es inoportuna? O sea, la sociedad dominicana tiene más problemas, mucho más graves, que sentarse a discutir una supuesta independencia de un ministerio público que ya está contemplada en el artículo 170. Pero además, cuando usted vaya a analizar realmente
lo que él está planteando para blindar la independencia de ese Ministerio Público es que la ley sea la que determine cómo se designa al Procurador General y a sus adjuntos. Y en lo que esa ley sale, como el Código Penal quizás con las 3 causales, que nos han dado tantas vueltas, él sigue designando al procurador y a sus adjuntos, no por los 2 años que les quedan, sino por un periodo de 6 años, o sea, hasta el 28. Entonces, ¿es esto realmente serio? Y claro está también, por otro lado, esas malas declaraciones que él da ayer, donde nos llama a los partidos que somos temerosos. Pero realmente, si usted tiene una actitud de colaboración, de que se pueda dar un diálogo entre los actores, yo creo que la forma menos indicada para que se propicie ese diálogo es que usted de entrada nos llame temerosos. Entonces realmente creo que no hay las condiciones para que este país se embarque en un proceso de cambio a la Constitución. Héctor resaltaba la actitud que ha tenido la oposición en las otras mesas de diálogo. ¿Podría este impasse, que veo que ustedes están, sobre todo, no solo por la propuesta de reforma, sino también por el llamado del presidente, que veo que no ha caído en terreno fértil, al contrario, como que los ánimos se han caldeado un poco más? ¿Podría este impasse que ha ocurrido en esta mesa tener algún impacto negativo en las otras, o las discusiones seguirán independientes sin problema? Bueno, mira, como lo ha dicho el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, es un absurdo, improcedente e inoportuno esa modificación constitucional desde el primer momento que el presidente Luis Abinader y su equipo lo lanzó. La Fuerza del Pueblo se creó y se fundó bajo la defensa de la Constitución, y es uno de sus principios incluso que están en la formación del partido. Y ha establecido, tal cual lo dice Dantes y nuestro amigo Héctor Guzmán, de que la Constitución actual y la ley orgánica del Ministerio Público establece la independencia, la autonomía funcional en todos los aspectos de ese Ministerio Público. Habla de la unicidad incluso, y sobre todo entendiendo de que el Ministerio Público, y eso lo dijo uno de ellos mismos, Emanuel Esquia Guerrero, es el brazo persecutor del Poder Ejecutivo, es decir, no es parte del tema jurisdiccional, es parte del Poder Ejecutivo, y en todos los países, hasta en Estados Unidos, quien nombra al procurador es el presidente de la República, porque es el que va a llevar la política de combate y de prevención a la delincuencia, al narcotráfico, todos los aspectos de los delitos. El presidente Leonel Fernández, que fue el propiciador bajo un gran diálogo, en el 2010 estableció que él se quitó incluso esa facultad, porque vimos una declaración muy desacertada en el día de ayer del presidente de la República, que lo coloca en un nivel no de estadista, es decir, el presidente de la República lo que debe ponerse por encima de los intereses y entonces poder lograr un consenso, pero no llevarse, por ejemplo, de declaraciones como del expresidente Hipólito Mejía, que cree que todavía está en la época cuando él gobernaba de aplicar mandaria, de aplicar mayoría, y parece que este retiro de los partidos de oposición ha preocupado no solamente al presidente Luis Abinader, sino también a Hipólito Mejía y a todos los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, bajo el entendido de que el PRM no gana en primera vuelta, pero tampoco gana en segunda vuelta. Entonces, la preocupación de ellos es bajar el porcentaje, más que los artículos que ellos han indicado. Y te voy a responder porque yo soy parte de una de las mesas temáticas del diálogo en el caso del transporte. Después de este programa yo voy a la tercera reunión de seguimiento de la mesa temática del transporte y represento a la Fuerza del Pueblo en esa discusión. Pero en esa discusión no hay una reforma, es una contrarreforma. Lo que está planteando también Luis Abinader es una contrarreforma. Nosotros tenemos 67 leyes que todavía debemos aprobar de la Constitución del 2010, que deben dar en marcha el Estado democrático y de derecho, que embarcarlo en una Constitución que ni la prometió Luis. El presidente Luis Abinader y el PRM ni prometió modificación constitucional, ni prometió fideicomiso, ni alianza público-privada. Entonces le está dando al país situaciones que de hecho y de derecho, primero, no tienen sentido. Y segundo, ¿cuáles son las preocupaciones actuales del país después de la pandemia con esta guerra de Ucrania? El costo de la vida, la inflación, 8.7%. El gran nivel de desempleo, la inseguridad ciudadana, que no es nada más darle uniforme a los policías y aumentarle, no al monto que él prometió.
que fue $500 a un raso, todavía no se ha llegado a eso. Es muy compleja el tema de la inseguridad ciudadana, sobre todo entendiendo que hay variables que escapan fuera de la Policía Nacional. Entonces nosotros creemos que en ese diálogo, y te digo en el caso del transporte, ha habido una contrarreforma porque el presidente dio un decreto creando la Oficina de Movilidad Sostenible, ¿verdad? Desde Palacio para manejar los negocios del teleférico, del monorriel, del metro. Y eso a través de un fideicomiso le quita competencia al Ministerio de Obras Públicas, al Intran, a la OPRE, a la ONSA, que están establecidas en una ley, incluso a la misma oficina que él creó de fideicomiso, a su incumbente de fideicomiso. Pero no solamente eso, hace 2 semanas, el mismo día que estábamos en el diálogo, nombra a otra figura, a otro funcionario, que yo digo que son inteligencias, porque eso fue, tú recuerdas, Catherine, que discutíamos en la ley de movilidad, 10 instituciones tratando de dirigir un sector y dejamos una, el Intran. Pues esta contrarreforma está llevando a crear un director ejecutivo del gabinete de transporte, aparte de esa oficina por decreto, viola la Constitución, viola la ley de los ministerios, ¿verdad?, de las competencias de los ministerios, y viola la ley 6317 que establece todas las competencias del sector, más que una reforma al sector de transporte. El presidente Luis Abinader y su equipo deben dar cumplimiento a la ley 6317. Mire, Tocayo, con relación a la pregunta, nosotros tenemos diferencia en el punto de la reforma constitucional, que es un tema de una mesa. En los otros temas y las otras mesas nosotros vamos a estar ahí, en la misma actitud de crítica, de propuestas de soluciones, porque entendemos que eso le conviene al país. Lo que pasa es que este es un gobierno que está desubicado de la realidad. Tú tienes mesa temática como la de reforma policial y seguridad ciudadana. Ese es un problema prioritario del país. ¿Qué ha hecho esa comisión? ¿Qué ha hecho la mesa? Nada. Tú tienes una mesa temática de hidrocarburos. Un fideicomiso. De hidrocarburos. ¿Qué ha pasado? Nada. Oye, ¿qué tiene que ver ahora con el tema de la ley esta? Todo lo contrario, se sometió un anteproyecto de ley que no se discutió en esa mesa. Entonces, ¿para qué está la mesa? Tú tienes una mesa temática que tiene que ver con el asunto de las relaciones exteriores y migración. ¿Qué ha pasado? Se están decidiendo temas referentes a eso y esa mesa técnica no lo conoce. Nosotros mismos le sugerimos al presidente de la República en un tema como ese, que esos temas del famoso carnet que estaban dando y ese tipo de cosas, lo llevaran a esa mesa temática donde están todos los sectores para que llegaran a un acuerdo de las acciones que hay que llevar a cabo con el problema de Haití. Y así vamos, porque le hemos exigido al gobierno en el diálogo nacional que como ellos son los que tienen la iniciativa de proponer toda esta reforma, establezcan una prioridad. No hay prioridad acorde a la situación que el país está pasando, señores. Es que hay que estar conectado con esta población para tú saber lo que está pasando con los precios de los alimentos, con los combustibles, con los servicios, con la medicina, con la salud. O sea, tú no puedes... Mire, señores, abrir esa caja de Pandora de una reforma constitucional, lo que hemos participado en eso, de un lado y de otro, sabemos lo que es eso. Generalmente las cosas más importantes no son las que están ahí en el texto, para que estemos claros. No son las que se ven. Y yo les recomiendo a mi amigo Luis Abinader, en el equipo que él tiene del PRM, él tiene gente que trabajaron junto conmigo en todos estos temas de reforma constitucional. No se deje llevar de novato improvisado. Oye, sería una irresponsabilidad de este país que el liderazgo político mete a este país en una discusión de una reforma constitucional. Perdón, eso se sabe cómo comienza, pero no se sabe cómo termina. ¿Ustedes no se recuerdan en el 94? Miren, yo soy por vivencia en el 94. Miren, y le voy a poner la experiencia del 94. Los partidos habíamos llegado a un pacto en la Fundación Siglo XXI, quizás ustedes se recordarán de eso, del señor Michel, creo que era que la presidía. 40% en el porcentaje para ganar la elección. Luego, con la crisis del 94, nos reunimos los partidos, que nos reuníamos en un hotel de la capital, donde estábamos la delegación de reformistas del PLD, del PRD, ahí era que nos veíamos, PRI en ese sector. Y llegamos a un acuerdo del 45, y en la Constitución, ¿cómo terminó? 50%. ¿Y dónde estaba eso? Héctor, ¿Dónde estaba eso? Estaba en un bolsillo. Escúchame, estamos limitados aquí con el tiempo. Tú lo has dicho, tantos temas que ni vienen ni van, pero ustedes acudieron en una lectura política que yo doy porque está muy débil la oposición. Esa convocatoria y que a diálogo nacional con muchísimos temas que son las políticas que prometió el gobierno, muchos de ellos en su campaña, sí, que es el gobierno que tiene que hacerlo. Ustedes van a la mesa porque la oposición ha estado débil. No, pero espérate, porque el presidente no mencionó el PRD ayer. Dijo el presidente, ambos han modificado la Constitución para cambiar los términos de elección.
Se refiere a Leonel y a Danilo. Y Hipólito, que es del PRD. Pero el PRD nosotros también la modificamos. Bueno, claro. Pero es que se le olvidó Hipólito. Lo que pasa es que varios de los que están en el equipo fueron actores principales en esa reforma. Hay una trampa, por aguanta, Héctor. Hay una trampa, porque realmente el presidente Abinader llamó al diálogo, está dispuesto a sentarse y después tiene un torpedo. No, pero mira, que es tan temeroso. No, a esa parte del discurso no entendí. Y eso evidencia que no hay claridad. Pero eso son formas, Nelson. Si en todo caso nosotros, por ejemplo, fuéramos a dar aquiescencia a la necesidad de que se reformara la Constitución, cuando tú ves el contenido de la propuesta, vuelvo y te digo, es incoherente, porque cuando tú me dices que quieres afianzar la institucionalidad, ¿cómo tú logras eso cuando me planteas que el Consejo de la Magistratura tendrá la facultad de destituir a los miembros de las altas cortes? Ese es un órgano que no cuenta con la legitimidad democrática directa. No puede ser que el mismo órgano que designa sea el que destituya a los funcionarios de las altas cortes. Pero aparte de, por otro lado, si tú quieres afianzar la institucionalidad y blindar, para usar su término, al Ministerio Público, ¿por qué razón en esta propuesta tú estás desmontando el sistema de carrera de los 7 adjuntos que les toca nombrar al Procurador General? En esa propuesta se está quitando eso para darle la facultad al mismo presidente a que nombre no a los 7 que ya les tocaba, sino a los 14. Entonces, esas son cosas que realmente contradicen la institucionalidad y la transparencia que ellos... Pero miren que no merecen... Mire que claro, el TSE, por ejemplo, que lo quieren subir a 9 años, pero no solamente lo quieren subir a 9 años, esa designación, sino que la designación de cada uno de estos jueces se va a dar en tiempos de campañas electorales. ¿Ustedes saben lo que eso significará? Pero mira, nosotros entendemos, Dante está entrando al fondo, pero que ni siquiera en la forma hay que entrar, porque es que no hay necesidad. Exacto. Si no hay necesidad, con todos los problemas que nosotros tenemos, de embarcarse en una reforma constitucional donde tú tienes a la población en miseria, en penuria. Ustedes tienen que ir a ver a los colmados, los mercados, los supermercados, los que logran ir a los supermercados, que ya no es la casa del terror, es la casa de la muerte. Sí, pero todos los precios. Hay algo. ¿Por qué yo entro en esos aspectos de fondo? Porque se ha querido presentar que nuestro partido en particular le teme a la independencia del Ministerio Público, y no es así. Dante, no se la le misma teme. Propuesta, Dante, de reforma a la Constitución contradice el discurso principal del presidente de la República. El presidente ha dicho que tiene su justicia independiente, que tiene su Ministerio Público independiente, y esa es, él se llena la boca de que ese es su principal logro ante la transparencia. Y yo me pregunto, ¿hubo que modificar la Constitución de la República para él tener su Ministerio Público independiente, que sobre todo ha llevado más de 18 casos de corrupción y no ha sometido, Catherine, no ha sometido a los funcionarios actuales? Una pregunta, ¿por qué el presidente con ese Ministerio independiente a los funcionarios actuales que han delinquido, solamente creo que el de la lotería, lo ha sometido, lo ha suspendido y no lo ha mandado al Ministerio Público? ¿Por qué nada más actúa de un lado? ¿Independencia de qué o de quién? Don Héctor, dice Hipólito Mejía que aplique la mayoría, que ellos tienen los votos. Y entonces, la mandarria limpia. ¿Quién tiene los votos? ¿Los tienen o no? Ahora voy. ¿Creen que estamos en el tiempo de los picapiedras? Ahora voy. Simplemente decirle, mire señor, esto es muy sencillo. Los abogados entran en la profundidad. Los políticos lo que vemos es, porque esto es una acción política. Esto no es totalmente. Esto no es jurídico. Sí, esto es político. Ni técnico ni jurídico. Porque aquí hay informaciones que son públicas y por abajo que también las sabemos. Entonces, para que estemos claros lo que estamos hablando. Porque nosotros no somos novatos, mire. Por eso fue que yo lo presenté a ustedes primero, ¿sí me entienden? No, pero es para ubicarnos, mire. El propio consultor jurídico del Poder Ejecutivo, cuando se retiraron los delegados de nuestro partido, admite que con la actual Constitución es independiente el Ministerio Público. Lo admite. Dice, pero eso no lo garantiza todo, eso es lo que él dice. El propio presidente de la República ha dicho que con la designación de la señora Miriam Germán, ya el Ministerio Público es independiente. Pero ven acá, y entonces otro presidente no puede hacer lo mismo que el presidente. O sea, solo el presidente Luis Abinader, para que estemos claros en eso. Y en esa profundidad del proyecto que presentaron los equipos técnicos de nosotros del partido, elaboraron 30. Lo que pasa, señor Guzmán, que el precedente está difícil.
Lo que pasa es que el precedente... No, pero nosotros tuvimos en el gobierno de Hipólito un Vigilio Bello Rosa, que no existía lo de la Constitución. Y un Milton Rey Guevara en el Constitucional. Pero yo quiero, porque el problema es que no quiero que nos distraigamos, porque cuando a mí me hablan de una cosa, no es lo que se ve, lo que está en el fondo es lo más importante. Lo que no se ve. Miren lo siguiente. Es decir, nosotros elaboramos un documento, lo tiene nuestro partido por nuestros juristas, constitucionalistas, que lo vamos a depositar la próxima semana, una posición oficial por escrito de ese tema. Es decir, que no tenemos problema. Porque una de las cosas más graves de ese proyecto, yo no quiero entrar en el contenido, porque los abogados, yo te sabe, duramos 2 horas hablando de eso. Y cuidado. Una de las cosas más graves de eso es que los políticos somos criminales, que somos malos, porque no podemos hacer nada, según ese proyecto. El tema de la politicidad. O sea, ese es un proyecto antipolítico. O sea, vamos a acabar con los políticos, que a su vez con los sistemas de partido y se bromó la democracia. Pero ese grupo no entiende eso. Para que veamos la parte. Ahora bien, lo de Hipólito Mejía. Yo te voy a decir una cosa, yo fui el vocero de Hipólito Mejía, estuve con él 15 años, debo conocerlo, ¿verdad? A profundidad. Debo conocer a profundidad lo que él está diciendo. Usted explica eso. Entonces. Yo lo entiendo perfectamente lo que él está explica esa Hipólita. Mire, adelante, aunque no le paguen esa consultoría, adelante. ¿Qué es lo que está diciendo Hipólito? No, usted tiene que verlo en el contexto que él lo dice, porque no es como él lo diga, es que usted tiene que ver en el contexto que él lo dice. Yo prefiero esperar, porque la mayoría del PRM no la tiene. Lo pensó, lo pensó. Señores, se nos acabó el tiempo. Vamos a darle un turno brevísimo a cada uno. Para que concluya. De derecha, ¿cómo? Si digo de derecha a izquierda, podemos interpretar. Ya no existe, claro que sí. Puede ser de centro izquierda o centro No, derecha. está bien. Ahora llaman los progresistas y los conservadores. Todavía, vamos contigo todavía. Bueno, no hay espacio para la reforma de la Constitución, la situación no es para eso. El presidente de la República debe recoger su proyecto, decirle a esos novatos, como dice don Héctor, sí, usted dijo que tiene un grupo de novatos, que recoja ese proyecto, porque lo que va es a crear más problemas. Nosotros tuvimos una situación de salud con el COVID, una situación económica que gracias a Dios no cayó en una situación social y política. Entonces, con este tema puede entonces provocar un nivel de conflictividad. Al presidente Luis Abinader nuestra recomendación que una vez retirados los partidos de oposición y como la propia Constitución establece una mayoría calificada, que no hay espacio y que recoja su proyecto. Héctor Guzmán. No, yo lo que creo que el presidente de la República, el que debe invitar al liderazgo nacional es que discutamos la crisis, cómo enfrentarla. Eso es lo que yo creo. Y olvídese de eso, de reforma constitucional. Sería un error para el propio gobierno. Si alguien no se lo ha dicho, sus asesores, yo se lo recomiendo como amigo, como ex compañero y como presidente de la República. Convoque ese liderazgo que siempre ha estado respondiendo en este tiempo para que veamos esta crisis y las soluciones. Eso es lo que yo Totalmente de acuerdo. No están las condiciones dadas para ninguna reforma y realmente lo que hay que focalizarse en superar la crisis que ha creado el COVID-19 y esta nueva situación internacional ahora con los precios. O sea que realmente cero reforma a la Constitución. Gracias, don Héctor. Gracias, José. Gracias, Tobías. Para nosotros ha sido un gusto tenerlos acá en Despierta con CDN. Feliz fin de semana. Gracias igual a